Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Damos inicio a esto que denominamos Panorama Global para mostrarte las noticias más importantes que están sucediendo hoy en día en el mundo y la información justamente de lo que está pasando hoy en día también con el COVID-19. Pero vamos a comenzar en Estados Unidos, en Los Ángeles, California, para ser más precisos, donde unos policías le disparan a un niño con autismo. La policía de Salt Lake City informó que la madre había reportado que su hijo amenazaba a varias personas con un arma. Sin embargo, después de haberse desatado la balacera, los agentes informaron que el menor estaba desarmado. Le advertimos que las imágenes pueden ser fuertes. En el video se escuchan los múltiples disparos que dejaron gravemente herido al niño de 13 años. Minutos antes, los agentes habían comenzado la persecución en este vecindario de Glendale, en Salt Lake City. Luego, se escucha cuando le ordenaban que levantara sus manos, se detuviera y se tirara al suelo. Y tras haber recibido varios impactos de bala, se logra escuchar: "Dile a mi mamá que la amo". El niño fue trasladado a un hospital en estado crítico tras sufrir heridas en el hombro, los tobillos, los intestinos y la vejiga. En el mismo video de más de 18 minutos, la madre le advierte a los policías que su hijo les teme, que no los quiere. Solo quiero saber por qué hicieron tal cosa, por qué no hiciste nada más. Es más pequeño que tú. ¿No crees que un policía podría atacarte? El jefe de la policía de Salt Lake City admitió que jamás encontraron un arma en la escena la madrugada del 4 de septiembre. I am profoundly heartbroken. La alcaldesa Eric Mendenhall fue una de las primeras en pronunciarse. Independientemente de las circunstancias, lo que sucedió el viernes por la noche es una tragedia y espero que esta investigación se maneje con rapidez y con transparencia por el bien de todos los involucrados. Una cuenta de GoFundMe fue creada con el fin de ayudar con los gastos médicos. Me dijo, ¿sabes qué, mami? No me hicieron daño, no lo sentí. Soy Superman. Este polémico caso estará siendo investigado por el fiscal del distrito. Además, el mismo departamento de policía se ha comprometido a realizar una investigación interna. En Los Ángeles, California, Juan José Méndez, Rebeca. Nicolás Maduro denuncia a Estados Unidos, dice que está realizando operaciones encubiertas de carácter terrorista contra Venezuela. Nicolás Maduro ha lanzado duras críticas contra el gobierno de Estados Unidos por imponer sanciones a 5 dirigentes de la oposición venezolana. El mandatario ha destacado que mientras su nación se está preparando para la campaña de las elecciones legislativas, en Washington parecen proyectar una guerra. Además, ha comparado las acciones de la Casa Blanca con la delincuencia organizada. El grupo que gobierna Estados Unidos actúa como una mafia de amenazas, de extorsión, de chantaje, de agresiones. Y utilizan el poder para eso, sanciones, congelándole cuentas, quitándole la visa a quien la tenga. Bueno, yo desde aquí expreso mi repudio, mi rechazo absoluto a las últimas sanciones contra líderes legítimos y voceros de la oposición venezolana que han inscrito sus candidaturas para las elecciones de la Asamblea Nacional. Rechazo absolutamente esas medidas de extorsión, de chantaje, de persecución, típicas de una mafia y no de un gobierno, de un país decente. También Maduro alerta de presuntas operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela en vísperas de las elecciones bajo el visto bueno del gobierno de Estados Unidos. Los objetivos serían la logística electoral, los servicios públicos y la infraestructura cívico-militar. En este sentido, la República Bolivariana se ha activado un plan de defensa especial para garantizar la estabilidad. Ante este panorama, Maduro también llamó a los opositores a no ceder, instó a medir fuerzas mediante el voto y recalcó que reconocerá los resultados de las parlamentarias, incluso si se ve obligado a oponerse a las órdenes de una asamblea dirigida por opositores. El analista internacional Sergio Castaño Riaño señala que estas sanciones norteamericanas forman parte de su interés de incrementar las tensiones en Venezuela. Sí que es verdad que las presiones externas están existiendo. Aquí hay ya un cruce de acusaciones sobre los intereses de Estados Unidos, de Colombia y los intereses propios de Venezuela. Pero sí que
Es una realidad que todo lo que se ha venido orquestando los últimos 2 años, desde el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente de Venezuela, está llevando a que se incrementen las tensiones. Y ese reconocimiento de Juan Guaidó, que en un primer momento fueron 55 o 60 países los que reconocieron a Guaidó como nuevo presidente, parecía que sí que iba a conseguir debilitar a Nicolás Maduro y que iba a permitir un cambio en Venezuela, se está diluyendo. Guaidó no está teniendo la capacidad interna en Venezuela de poder avanzar y ser reconocido como verdadero representante del pueblo, y esto está llevando a una situación cada vez más complicada para la oposición y que se va a reflejar seguramente en futuras decisiones y en futuros comicios que se puedan celebrar en el país. Y viajamos hasta México, donde se celebra el Día de la Paz Mundial sin motivos para celebrar. Este es el informe. La promesa de pacificar México no se ha cumplido. Andrés Manuel López Obrador prometió en 2018, tras ganar las elecciones presidenciales, pacificar el país sin disparar balas. Sin embargo, no lo ha conseguido. 2019 ha quedado registrado como el año más violento en México, con más de 35.500 personas asesinadas. El Instituto para la Economía y la Paz en México asegura en su informe 2020 que el nivel de paz en México se ha deteriorado 27.2% en los últimos 5 años. En 23 de los 32 estados mexicanos, los niveles de paz cayeron. ¿Qué significa la paz para México y por qué es tan difícil alcanzarla? De esto hablamos hoy, Día Mundial de la Paz, con Carlos Juárez, director del Instituto para la Economía y la Paz en México. Señor Juárez, gracias por atender nuestra invitación. Muy buen día y muchas gracias también por la invitación. Un saludo a todo el auditorio. Bueno, hablar de paz es complejo, más en un país como México. Todos la anhelamos, pero si nos preguntan qué es, cada quien contestaría algo distinto. ¿Qué significa la paz para los mexicanos y cómo se mide esta? Mira, nosotros en el Instituto para la Economía y la Paz cada año, desde hace 7 años, medimos indicadores de corto plazo que tienen que ver con la violencia criminal, violencia directa, como los homicidios, pero también medimos los factores de largo plazo, los factores institucionales, actitudinales y estructurales que se conectan con esta violencia directa. Es decir, los factores que en el largo plazo garantizan la estabilidad, garantizan el pleno desarrollo de las personas, la seguridad también, y a esto le llamamos paz positiva o paz de largo plazo. Bueno, durante los últimos 5 años, el índice de paz en México cayó 27%. ¿Qué factores generaron este deterioro? Desafortunadamente hemos estado viendo una caída permanente durante los últimos 5 años y ya cada año parece reiterativo decir que hemos roto un récord histórico de homicidios. Por ejemplo, lo rompimos en 2017, en 2018 y ahora que medimos 2019, decimos por tercer año consecutivo que nunca había habido tantos homicidios dolosos en el país. Esto tiene que ver con la crisis institucional, en procuración de justicia, en mantenimiento de la seguridad pública, tiene que ver con la eficiencia de las autoridades, tiene también que ver con la guerra contra las drogas, con esta alta presencia de crimen organizado en ya muchísimas regiones del país, con la disponibilidad de armas de fuego y con el resultado que es una amplia proliferación de homicidios a lo largo del país. Bueno, el instituto que usted dirige calcula que durante los 13 años de la guerra contra las drogas han sido asesinadas 175.000 personas. ¿Por qué no han dado resultados las medidas para combatir el narcotráfico? Debemos primero aclarar o estar conscientes de que estamos frente a fenómenos muy complejos que se vienen cocinando a partir desde hace muchas décadas. No es solamente un sexenio, no es un año de deterioro, sino es el debilitamiento de las instituciones que garantizarían la seguridad pública, el debilitamiento de los sistemas que proveen justicia e incluso la fragilidad y la ineficiencia del sistema penitenciario, solo por poner algunos ejemplos. Vemos también cómo cuando se deteriora la seguridad pública vienen de la mano otros elementos de violencia que van deteriorándose. Te pongo un ejemplo. A la par de que ha habido incrementos en la presencia y la violencia de crimen organizado, vemos por otra parte que la violencia interpersonal, digamos la violencia familiar, la violencia sexual, también va en aumento y es muy alarmante. Y esta no necesariamente tiene que ver con la seguridad relacionada con crimen organizado, con la policía.
sino con las interacciones cotidianas, y se vuelve en estos altos niveles de violencia interpersonal, se vuelve un asunto público también. Entonces vemos un escenario muy complejo, muy grave de violencia que se expande en diferentes ámbitos de la vida del país. Bueno, usted lo ha dicho, los feminicidios van en alza también. Cifras oficiales revelaron que 2.240 mujeres fueron asesinadas durante los primeros 7 meses del año allá en México. ¿Cómo se producen estos asesinatos y qué tan peligroso es ser mujer en este país? Es muy peligroso, es muy lamentable, y lo vimos a principios de este año con las mujeres tomando las calles, denunciando esta violencia, y tenemos que decir claramente que en este tema en especial la violencia sí tiene género, porque más del 85% de los delitos de este país los cometen o los cometemos los hombres, y en estas violencias como la violencia sexual, la violencia feminicida, pues claramente las víctimas están siendo las mujeres. Necesitamos revisar los patrones bajo los cuales estamos los hombres siendo hombres en México, la cultura machista, la cultura de violencia contra la mujer, y porque sabemos que la violencia directa, es decir, un feminicidio, una violación, tiene su origen argumentativo y se construye en el largo plazo en la violencia cultural, que es una cultura machista y una cultura de violencia contra la mujer. Bueno, otro grupo muy golpeado por la violencia es el de los periodistas. Reporteros Sin Fronteras ha registrado un total de 1.524 asesinatos de periodistas y profesionales de los medios allá en México en los últimos 20 años. ¿Por qué se siguen matando periodistas allá? Bueno, nosotros creemos que en términos muy generales todas las poblaciones están en riesgo. Destacamos el tema de los periodistas porque creemos que su labor es una labor fundamental. Ellos toman la voz de la opinión pública, hacen las denuncias, funcionan como un contrapeso de otros grupos de poder. Y lo que decimos comúnmente es que si los periodistas y los medios de comunicación tienen un arma apuntándoles a la cabeza, quiere decir que toda nuestra libertad de expresión y toda nuestra opinión pública está amenazada. México ha sido declarado en 2018 como el país sin guerra más mortífero para ser periodista, y aunque vemos una tendencia a la baja en cuanto al número de homicidios contra periodistas, siguen siendo niveles altísimos, pero además vemos cómo el número de atentados o de amenazas contra periodistas va en aumento. Entonces hay que poner mucha atención, es un gremio fundamental para construir la paz, y mientras no tengan ellos la libertad de hacer su labor de manera independiente, libre y sin amenazas, pues estamos todos amenazados. Claro, señor Juárez, ¿cuáles son los estados más inseguros o menos pacíficos allá en México? Bueno, este año hemos visto cómo por segunda ocasión Baja California tiene altos niveles de violencia, Chihuahua, Guanajuato, Colima, Quintana Roo, y estos estados que están en el último lugar, en los últimos 5 lugares del país, tienen en común 2 cosas. Primero, que tienen un alto nivel de una alta tasa de homicidios dolosos, sobre todo homicidios cometidos con armas de fuego, y al mismo tiempo tienen una alta presencia de grupos y de actividad de crimen organizado. Bueno, hemos visto a niños y jóvenes con fusiles para defenderse, vengarse o vivir rápido una vida que ellos creen no merece demasiado ser vivida. ¿Dónde está el Estado y qué les ofrece? Mira, hemos visto que territorios completos en el país sufren la ausencia del Estado. Me refiero al aparato completo, este aparato social, el gobierno y la sociedad. Es decir, hay zonas del país, en Guerrero, en Oaxaca, en Tamaulipas, en muchos estados, donde el Estado parece haberse retirado y no provee los satisfactores básicos ni a los jóvenes, ni a las familias, ni a las personas que buscan un trabajo, no proveen hospitales, no proveen carreteras, y en esos vacíos de satisfacción, en esos vacíos de poder, es que entra el crimen organizado y ofrece en algunos casos algunos de estos satisfactores, ¿no? Como de una manera subsidiaria. Es grave, se rompe con el Estado de Derecho, se rompe con la legalidad, pero entonces es cuando vemos esta complejidad frente a la cual estamos. Hoy, para el grupo de edad de entre 15 y 44 años, el homicidio es la principal causa de muerte. Y también lo es para el grupo de jóvenes de 15 a 29 años. Entonces, estamos frente a una grave crisis de homicidios en México,
Y lo que vemos con preocupación es que mientras que hemos venido diciendo que la respuesta institucional, la respuesta de la seguridad pública tiene que pasar por el fortalecimiento de los aparatos locales de policías y de procuración de justicia, al mismo tiempo vemos que la estrategia en este sexenio sigue siendo una gran apuesta a lo militar y habíamos esperado que no fuera así. Así es, allí quería hacer yo la siguiente pregunta, porque el gobierno de López Obrador apostó por la creación de un cuerpo de seguridad nuevo, que es la Guardia Nacional, para contrarrestar, según ellos, la ineficacia de algunas de las policías existentes. Pero, ¿se puede lograr la paz militarizando un país? Mira, comprendemos que es mucho más complejo y difícil de lo que uno podría opinar desde fuera como analista. Sabemos que las policías municipales y las policías estatales no son confiables en muchos estados y en muchos municipios. Comprendemos este gran desafío y también entendemos que los gobiernos locales, alcaldes y gobernadores tienen una gran deuda en materia de seguridad pública y de construcción de paz. Eso queda claro. Pero al mismo tiempo vemos que para poder superar esta crisis tendríamos que tener una estrategia que sea dinámica y que combine al mismo tiempo la apuesta militar en lugares donde no hay otra opción, donde no hay otras condiciones posibles, pero que al mismo tiempo y paulatinamente se vaya retirando esta presencia militar y se vaya fortaleciendo la seguridad pública a nivel local, especialmente los cuerpos policíacos que están muy abandonados, sin infraestructura, sin capacitación, y parece que esta tendencia sigue también en 2020. Es decir, entendemos que se tiene a veces que recurrir a las fuerzas de seguridad nacional y de seguridad pública que están a la mano porque son las más confiables, pero lo que no comprendemos y lo que no aprobamos es que se mantenga esta estrategia durante todo el sexenio y que no haya un plan para ir cediendo el control y para ir fortaleciendo a los cuerpos locales. Bueno, ¿y qué pasa con la impunidad? ¿Por qué es tan difícil castigar a los culpables allá en México? Tenemos 97% de impunidad, es decir, de cada 100 delitos, 97 no reciben justicia ni un castigo. Y esto se vuelve un doble incentivo. Por una parte le decimos a los delincuentes o a los criminales, si te dedicas a delinquir, tienes un 97% de probabilidades de que no te atrapen, 3% de riesgo, es un gran negocio. Por el otro lado, los ciudadanos cuando son víctimas o somos víctimas de algún delito, pues no tenemos ningún incentivo para denunciar porque sabemos que no va a haber justicia y que las instituciones no están trabajando. Esto también nos preocupa porque mientras que vemos, por poner un ejemplo, un combate más decidido hacia la corrupción o en contra de la corrupción, vemos que se están atacando las fuentes de financiamiento del crimen organizado, vemos que se están poniendo en la mesa casos emblemáticos de corrupción, eso está muy bien. Por otra parte, lo que no vemos es un fortalecimiento institucional, no vemos una inversión decidida a los sistemas de justicia. Por darte un dato, en México tenemos menos de 4 jueces por cada 100,000 habitantes. Menos de 4 jueces por cada 100,000 habitantes, mientras que el promedio global es de 16 jueces por cada 100,000 habitantes. Países que no tienen esta crisis de impunidad que tiene México, tienen el cuádruple de jueces y nosotros no deberíamos darnos el lujo de tener tan pocos jueces. Si vemos las instituciones, las oficinas donde se procura justicia están muy atrasadas, les falta infraestructura, les falta capacitación y creemos que las decisiones presupuestales deberían enfocarse en fortalecer estas instituciones en lugar de apostarle todo al recurso militar. Llama la atención, escuchándole usted, las palabras del presidente Manuel López Obrador en su segundo informe de la Nación. Dijo que ahora en México hay justicia para el pobre, que en materia de seguridad ya no manda la delincuencia organizada como antes, ya no hay torturas, desapariciones ni masacres, que se respetan además los derechos humanos y se castiga al culpable sea quien sea. ¿Qué cree usted de lo que está diciendo el presidente? No, estamos muy lejos de ahí. Yo entiendo que es importante hacer un discurso que convoque a las personas, que genere esperanza. Eso lo entiendo desde el liderazgo político que tiene el presidente, pero tenemos que ser muy realistas, porque si no diagnosticamos correctamente la enfermedad que tiene el país, no vamos a poder encontrar la cura ni la medicina, ¿no? Por hacer una analogía. Si seguimos negando el problema, no vamos a poder encontrar soluciones.
la impunidad sigue en niveles alarmantes y por supuesto que esto no se va a arreglar en un año. Estamos conscientes de que es un problema que se viene arrastrando por décadas y por lo tanto debería tomar también muchas décadas resolverlo, pero lo que necesitamos saber hoy es que vamos dando los pasos en el camino correcto y en la dirección correcta. Muchísimas gracias, señor Carlos Juárez, por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes. Si me permites una reflexión final, lo que estamos viendo ahora es que esta debilidad institucional, esta debilidad estructural, donde hay una pérdida de confianza, donde hay una pérdida de legitimidad de las autoridades frente al ciudadano, son factores que tienen que ver con la paz, pero que también tienen que ver con la resiliencia social. Es decir, hoy frente a la pandemia de COVID-19 que vive el mundo y que vive nuestro país en México, creemos que los factores que generarían la paz en el largo plazo son los mismos factores que nos harían más resistentes o más resilientes a esta crisis de salud que estamos viviendo. El problema es que si no nos ponemos a trabajar juntos, si los actores diversos no participan en construir esta resiliencia, pues cuesta mucho trabajo y está muy incompleto este esquema de la paz en México. Viajamos hasta Perú. ¿Está preparado para una segunda ola de COVID-19? Te lo mostramos en este informe. Las cifras de contagios y de víctimas mortales en nuestro país vienen en un descenso alentador, pero sin embargo las autoridades nos han dicho no debemos bajar la guardia y debemos mirar otros países como un ejemplo de lo que podría ocurrir aquí. España, Italia, Francia, Alemania, entre otros países, donde con el levantamiento de más restricciones respecto a la pandemia, lo que ha ocurrido es que se han vuelto a disparar las cifras de contagios. En España, en Madrid particularmente, todas las camas UCI están ya ocupadas y nuevamente se enfrenta el sistema de salud, los médicos, las enfermeras a este estrés de tener que ir contra el reloj atendiendo a los pacientes sin darse abasto. Entonces, se anuncia reactivación ya, entrar a la fase 4 de la reactivación económica. ¿Qué tan conveniente es hacerlo? Y no me fusilen por siquiera preguntarlo, porque estamos en bajada y pudiera ocurrir, mirando el ejemplo del exterior, que nos enfrentemos a una segunda ola. ¿Estamos preparados para eso? ¿Cómo debiera ser esta reactivación de esta fase 4 para la reactivación económica? Estamos enlazados con la presidenta ejecutiva de Salud, Fiorella Molinelli, que a esta hora de la tarde está supervisando la jornada de vacunación contra influenza y neumococo en San Miguel. Señora Molinelli, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Pamela. Y efectivamente estamos aquí en el distrito de San Miguel, en la Casa de la Cultura, reforzando nuestra estrategia de las brigadas de salud de cuida. Básicamente son estas brigadas que trabajamos con todos los alcaldes en todo el Perú, donde vamos llevando las pruebas de descarte COVID. Pero en esta oportunidad estamos agregándole un ingrediente adicional que es la vacunación de neumococo influenza para aquellas personas que salen negativas en la prueba. Con eso también ayudamos a prevenir cualquier, posible enfermedad pulmonar hacia el futuro en nuestras personas vulnerables, ¿no? Nuestras personas, sobre todo adultas mayores, en estas etapas donde el clima también comienza a cambiar y sabemos que son estas épocas muy marcadas en donde necesitamos cuidarnos más porque eso añade un ingrediente crítico a esta etapa de pandemia. Absolutamente. Enhorabuena por la campaña. Hablemos de la preocupación que hay respecto a el inicio de la fase 4 de reactivación económica y la posibilidad de afrontar una segunda ola de contagios agresiva aquí en el Perú. ¿Estamos preparados para una segunda ola? ¿Cómo está la ocupabilidad de pacientes COVID en los hospitales de salud? El mensaje que acabas de dar y escuchaba hace unos instantes es el mensaje, ¿no? Tenemos que mirarnos reflejados en lo que está pasando en países como Europa. Si bien es importante y todos esperamos con ansias la apertura económica, eso no nos debe llevar a relajar nuestras medidas, a tener un espíritu triunfalista. Hoy la situación real de los hospitales ha mejorado en cuanto a camas hospitalarias, pero no respecto a UCI. Eso tiene que tenerlo claro la gente. O sea, en lo que es camas hospitalarias con oxígeno, sí vemos que hay
cada vez más una caída importante. Por ejemplo, si tenemos un 30% de caída en la aplicabilidad de las camas con oxígeno, pero las UCI sí siguen llenas. Eso es un tema que hay que advertir. O sea, si vamos a comenzar una etapa tan importante de reactivación económica, eso tiene que tomarse con mucho cuidado, porque sin salud no hay economía. Vamos a tener retrocesos, vamos a tener rebrotes, y eso va a generar un impacto mayor, sobre todo sobre nuestras economías, que son frágiles, y nuestro sistema de salud, que es aún más frágil, que nos puede llevar pues a una caída importante respecto a esta situación que vivimos hoy día. ¿Qué sugerencias, qué recomendaciones ha hecho usted desde Salud al Ejecutivo, al presidente, al ministro de Salud, a la ministra de Economía? Porque se entiende que hay que reabrir, hay mucha presión desde el sector económico y se entiende. Sin embargo, desde su perspectiva, ¿qué candados habría que mantener para evitar reflejarnos en el espejo de España, por ejemplo, que ya está nuevamente muy estresado su sistema de salud? A ver, hay sectores económicos donde sí, en mi opinión, es importante, por ejemplo, las pruebas moleculares. O sea, para campañas masivas, siempre, digamos, por un tema que estamos todo el día en la cancha y vemos la practicidad y la forma en que se realizan, digamos, el tiempo es muy importante. Las pruebas rápidas en operativos como estos, a públicos, masivos, son importantes, porque no podríamos decirle a una persona regrese de aquí a 2 o 3 días para que tenga su resultado, y sabemos que esta enfermedad avanza muy rápido. Pero, por ejemplo, en una operación minera, de donde, por ejemplo, hay que subir 3.000 personas a la mina, es importante que a todas se les haga una línea de base de su prueba molecular, de manera que cuando ingresan a la operación no van contagiados o no contagiados, y eso finalmente impacta sobre el desarrollo de esa actividad, ¿no? En actividades como los delivery, restaurantes también, porque ellos finalmente distribuyen las comidas a los hogares. Entonces es importante que las exigencias sean mayores en este tipo de lugares públicos donde los contagios son evidentes. Los restaurantes son un principal foco de contagio. Lo vemos día a día cuando hacemos, por ejemplo, el descarte de pruebas COVID a los mototaxis. Claro. o a los motorizados. Vemos que hay un gran índice de contagiados, y ellos son los que finalmente llevan la comida a casa. Entonces, hay que seleccionar bien cuál es nuestro público objetivo y cuáles son aquellos puntos más, digamos, que pueden ser posibles focos de expansión del contagio, como por ejemplo estas actividades de grandes conglomerados, donde justifica más hacer pruebas moleculares, porque justamente queremos evitar que se combinen los contagiados con los no contagiados, que finalmente hacen que la actividad retroceda y se cierre. Digamos que la sugerencia sería aquellas actividades que supongan afluencia de público, restaurantes, gimnasios, bares, las tiendas, pero en general que hacen servicio al público, debería someterse al personal que allí atiende a pruebas moleculares y mantener aforos reducidos, además, ¿no? O sea, como norma, además de aforos reducidos, que es muy importante, ¿no? Las normas que ya, digamos, todos hemos aprendido, el distanciamiento social, el uso de la mascarilla, ¿no? Eso va a ser importantísimo. El tema de la apertura de fronteras para vuelos internacionales, eso también preocupa, porque se abren vuelos, por ejemplo, Europa, Estados Unidos. Europa, el puerto de entrada principalmente es Madrid, y veamos lo que está pasando con España. Entonces, ¿qué recomendaciones tendrían que seguirse en el aeropuerto respecto a los turistas o personas que vengan de estos destinos? Ese es un caso importante donde la prueba molecular debe ser una exigencia, ¿no? No podemos arriesgar con una prueba rápida que normalmente capta una temporalidad totalmente distinta a la de una prueba molecular, ¿no? Yo creo que esa es la medida más acertada, ya que puede minimizar riesgos. Sabemos que la rápida pues capta la enfermedad a partir del 5º o 6º día, y ahí el riesgo de que se pasen personas contagiadas es mayor. Entonces, si queremos minimizar riesgos, las exigencias también tienen que venir con ellos, ¿no? Ese es un tema. Y el segundo tema que también te quería mencionar, Pamela, es que
Ya como salud, nosotros nos encontramos trabajando todo lo que es la logística para desarrollar las estrategias de vacunación. Hemos presentado al Ejecutivo un plan estratégico con siete macroregiones, donde vamos a tener todo, desde esas 7 macroregiones se va a hacer el despliegue a nivel nacional hacia los puntos de vacunación. Hemos clasificado a nuestra población objetivo. Primero vamos a comenzar por aquellas personas que están en la primera fila, los profesionales de la salud. En segundo lugar, aquellas personas que están comprendidas entre los 18 y 60 años de edad, pero que tienen factores de riesgo, ¿no? Son comórbidos, tienen obesidad, diabetes, hipertensión, ¿no? Son personas con factores de riesgo. En tercer lugar, las personas adultas mayores que no necesariamente tienen comorbilidades. Y finalmente, la población sana. Hemos tratado de hacer ya la estrategia no solamente de estos puntos donde vamos a poner los grandes frigoríficos, sino también la estrategia de nuestros puntos de vacunación y sobre todo ubicar espacios libres, rápidos, que nos permitan en un plazo de 7 días cumplir con la estrategia de vacunación de estas poblaciones seleccionadas. Para terminar brevemente, porque me gana el tiempo, ¿qué inversión supone todo este despliegue que me está describiendo? Sí, va a depender, eso es lo que se está definiendo en el Ejecutivo. Vamos a repartir un poco la parte de la logística, tanto entre el MINSA y el Salud, eso es lo que se está discutiendo en estos días, porque como el público finalmente no distingue entre MINSA y el Salud, No, o sea, finalmente el Salud van a venir personas aseguradas y no aseguradas. Lo que estamos definiendo en estos días es justamente quién asume qué regiones y qué partes de la población para a fin de organizarnos y no duplicar esfuerzos. Excelente. Le agradezco mucho la comunicación, señora Molinelli. Gracias, Pamela. Un gusto conversar contigo también. Gracias. Buenas tardes. Y así nos trasladamos hasta Paraguay, donde tendrán su primer satélite en el espacio. Lo veníamos diciendo antes de la pausa, Paraguay tendrá su primer satélite y hoy es un día histórico para la Agencia Espacial Paraguaya. Por eso agradecemos a ambos. Ya está con nosotros en pantalla el ingeniero Alejandro Román y Enrique Niel Martínez de la agencia ambos Espacial Paraguaya. Alejandro, Enrique, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos, Juan. Un gusto estar en el programa. Saludos a la audiencia. Buenas tardes, Carlos. Juan Carlos también. Gracias por el espacio, Carlos. Bueno, a ver, Alejandro, ¿en qué consiste el evento de hoy? ¿Es así? ¿Paraguay va a tener su primer satélite en órbita? Es así, Carlos y Juan. Hoy se marca un hito en la historia de nuestro país, ya que se concluye la etapa de diseño, montaje, pruebas de nuestro primer satélite paraguayo. Y en la noche de hoy, mañana para Japón, se va a estar haciendo entrega y se va a presentar el satélite finalizado, ¿no? Esto va a ser la entrega o la presentación va a ser a las autoridades nacionales y también a la prensa, para su posterior remisión a la JAXA, que es la Agencia Espacial Japonesa, quien va a estar encargada del lanzamiento final del 2020 y principios del 2021 de nuestro satélite, y el próximo año estaría en órbita. Así mismo, Carlos. Buenísimo, qué buena noticia. La pregunta también es, ¿en cuánto tiempo estaría en órbita? A ver si nos puede responder también el señor Enrique. ¿Y cuánto tiempo finalmente llevaría desde el lanzamiento hasta ese tiempo, no? Sí, el proceso es el siguiente. Hoy se hace la presentación a las autoridades, luego se entrega, posteriormente se entrega a la Agencia Espacial Japonesa, la JAXA, ¿verdad? Y la JAXA a fines de año o principios del 2021 tendría el tema de lanzar a la Estación Internacional Espacial, y de ahí se hace el lanzamiento del nanosatélite. A ver, Alejandro, ¿este satélite fue construido exclusivamente por mano de obra paraguaya? Así mismo, tenemos el orgullo de haber sido partícipes en la construcción desde el diseño. Uno de los objetivos de este programa académico, esto en realidad es un programa académico, es participar en la construcción de un satélite desde el diseño, pasando por todas las etapas intermedias
se hace primero un modelo de ingeniería, que es donde se aplican una serie de pruebas y una vez con los resultados de esas pruebas se hace un modelo de vuelo, que es el modelo final que finalmente va a ir a órbita, que es lo que se está presentando el día de la fecha. Este proceso, dentro de un programa académico de PhD, de doctorado y de máster en ingeniería espacial de dos compatriotas, funcionarios de la Agencia Espacial del Paraguay, estamos presentando como resultado final en el día de hoy. A partir de ahora solamente nos queda el lanzamiento y ya posteriormente la operación de nuestro primer satélite paraguayo. ¿Cómo nos va a beneficiar este proyecto, ingeniero, teniendo en cuenta que, bueno, trabajó seguramente mucha gente de la Agencia Espacial Internacional? Es un logro mancomunado y un hito, así como mencionaban. Sí, el principal objetivo de esta misión es la creación de capacidades. O sea, empezamos por el aprendizaje, que es, digamos, la principal razón de ser de todo este proceso, de que ingenieros paraguayos puedan tener la posibilidad de participar y desarrollar tecnología de grado espacial, que es un alto grado de ingeniería, ¿verdad? Tiene unos altos estándares de seguridad, tiene que pasar varias pruebas, y el hecho de que sea aceptado nuestro satélite para ser lanzado significa que reúne los requisitos y los estándares. Entonces, desde el punto de vista de aprendizaje, es el primer gran beneficio. El segundo beneficio tiene que ver con las misiones del propio satélite. Este satélite va a tener 10 misiones, y de las cuales la que principalmente nos toca a nosotros como país es la misión relativa al control del vector del mal de Chagas. El satélite va a recibir información del terreno, donde se van a colocar unas trampas, unos detectores del vector, que es la vinchuca. Estos detectores se van a comunicar entre sí si es que detectan la presencia del vector a través de un sistema de pastillas de feromona de liberación lenta que van a atraer al vector, y con esta información se va a colectar, se va a enviar al satélite y se va a mapear para que las autoridades sanitarias puedan trabajar en tareas de prevención. Esto ya es una investigación que estaba siendo desarrollada tanto por la Universidad Nacional de Asunción como por el Centro de Desarrollo e Investigación Científica, el CEDIC, y nosotros estamos incorporando como misión, y el satélite sería el medio de comunicación. A partir de ahí existen otras misiones que son más técnicas, de prueba de componentes, de prueba de una nueva celda solar, de un nuevo tipo de antena, y otras misiones. Va a tener una cámara de baja resolución que va a tomar por primera vez imágenes de la Tierra desde esa altitud con tecnología desarrollada por paraguayos. Así que estamos todos muy ansiosos y muy orgullosos también por el excelente trabajo que desarrollaron los dos ingenieros, Aníbal Mendoza y Adolfo Jara, en Japón, para concluir el día de hoy con la entrega del satélite. Bueno, de hecho, evidentemente, acá lo más importante, aparte de tener como país un satélite en órbita, es el gran know-how que va a quedar justamente para nuestros ingenieros, el conocimiento, que es algo invaluable. Enrique, el costo de este satélite fue financiado por qué institución, por quién, cómo se dio, qué costo tiene. El costo del satélite, hay que recalcar que incluye las capacidades, los dos ingenieros, uno que se va a formar en el doctorado en ingeniería espacial, que es Adolfo Jara, y el otro ingeniero, que es Aníbal Mendoza, en maestría en ingeniería espacial. La capacitación de ellos, más como vos estás diciendo, Carlos, el know-how y toda la parte técnica y todo, está alrededor de los $140.000. ¿Qué institución financió esto? Y está financiado por el Estado paraguayo. ¿A través de la Agencia Espacial? A través de la Agencia Espacial del Paraguay, por el Estado paraguayo, sí. También quería recalcar, si me permitís, por favor. Juan Carlos y Carlos, resaltar el tema que, como dijiste, el know-how, también hay una parte muy importante que es la estación terrena. Está el ingeniero Ferrer, que va a recibir los datos y después vamos a procesar eso. Entonces estamos creando la capacidad en estaciones terrenas también. Una estación terrena va a estar acá en el campus universitario de San Lorenzo, y la otra está en el Chaco, que va a ser la que va a estar trabajando con el tema del mal de Chagas, una de las aplicaciones de nuestro satélite. Específicamente, ¿el lanzamiento desde dónde se hace, director? El lanzamiento... Hay dos... Adelante, Enrique. Sí, Alejandro, por favor.
Sí, hay dos posibilidades. El lanzamiento lo define la JAXA, que es la Agencia Espacial Japonesa, y una de las posibilidades es desde Tanegashima, en Japón, con un cohete de la JAXA, y la otra posibilidad es a través de proveedores privados de lanzamiento como SpaceX, por ejemplo. Puede ser Estados Unidos o Japón. Ya. Enrique, ¿el satélite en sí físicamente todavía está en Paraguay o ya está en Japón? Se entrega, eso justamente se hace en Japón hoy y frente al embajador de Paraguay en Japón, y se le hace la entrega a las autoridades nacionales simbólicamente y nosotros desde aquí virtualmente por las circunstancias. ¿Este evento se puede participar? ¿Es un evento público, abierto a la gente que quiera ver un hecho histórico que es, bueno, justamente poder participar viendo a través de las imágenes la entrega de este satélite? ¿Uno puede acceder? Sí, nosotros, Carlos, discúlpame, perdón, estoy tan emocionado, me emociona todo y quiero transmitir esa emoción que tenemos todo lo que trabajamos en la Agencia Espacial del Paraguay para todos y que los paraguayos se sientan orgullosos. Vamos a estar transmitiendo a través del Facebook de la Agencia Espacial del Paraguay en vivo, en el vivo de en la fanpage, para que todos los paraguayos sigan esa transmisión. Qué bueno, director y ingeniero también. Nada más que nuestras felicitaciones humildes acá desde nuestro medio de comunicación, y entendemos que esto va a ser un incentivo muy importante para toda la universidad, para el alumnado y para la gente que de repente tenga algún tipo de curiosidad en conocer más acerca del espacio, ¿no? Es así justamente. Uno de los objetivos es que las capacidades que se instalen ahora luego sirvan para hacer programas de grado y posgrado aquí en nuestro país, despertar el interés. Sabemos que el espacio no solamente de ingeniería espacial, sino también aplicaciones de observación de la Tierra, para agricultura, para ordenamiento territorial, para gestión de recursos naturales, respuesta a emergencias y demás. O sea que todas las aplicaciones posibles, se abre un abanico de posibilidades, no solamente para la investigación, sino también para la economía del sector espacial, que es un sector en constante crecimiento, y Paraguay ya no podía estar ausente en este concierto de naciones que desarrollan actividades espaciales. No, de hecho, Paraguay está todavía muy lejos en cuanto a la competencia espacial, pero estamos ahí en pleno crecimiento. Hay mucha expectativa de nuestra formación académica también. El año pasado, a través de la Agencia Espacial, también conocíamos al hijo de paraguayos que está justamente en Estados Unidos, ahí trabajando para la NASA, la posibilidad que él tiene de concursar, participar, formarse para ser piloto de una de estas naves espaciales. Ojalá se pueda dar. ¿Cómo está el tema de la formación finalmente de ingeniero de paraguayos? ¿Hay expectativa? ¿Hay gente que está interesada en esto que parece tan lejano como el espacio, que es justamente formarse para cuestiones espaciales? Sí, realmente la Agencia Espacial del Paraguay está haciendo grandes esfuerzos. Además de estos dos compatriotas que están en Japón, hay otros dos que están en Taiwán, uno para máster en tecnología espacial y otro para ingeniería aeroespacial. Y así estamos desarrollando las gestiones para poder dar oportunidades a más paraguayos que se puedan formar afuera y que podamos crear esa masa crítica de técnicos y expertos sobre los cuales vamos a construir luego el programa espacial paraguayo. Esto es un camino que es largo, lleva décadas, otros países llevaron décadas y mucha inversión, y Paraguay ahora empezó y realmente estamos logrando en muy poco tiempo resultados muy positivos. Y esto va a abrir muchas oportunidades, definitivamente. Bien, excelente. Tanto para Alejandro como Enrique, muchísimas gracias por este espacio, por esta oportunidad de conocer más detalles acerca de la entrega y posterior lanzamiento del primer satélite paraguayo. Éxitos y bueno, saludos también para todos aquellos que forman parte de la Agencia Espacial. A la doctora Romero también, muchas gracias como siempre, que nos pasa la información para compartir con la audiencia. Éxitos para ambos. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos, gracias Juan Carlos y a C9. Seguimos en Paraguay, donde Asunción registra 1.900 casos activos de coronavirus. 8 de la mañana, 56 minutos. Más de 1.900 casos activos los que se tienen actualmente en zona de Asunción. Hablamos de COVID-19, Alex. Doctor Robert Núñez, director de la región sanitaria, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? No sé si me están viendo. ¿Cómo estamos?
Te vemos y te escuchamos fuerte y claro, doctor. Bueno, Fernanda, Alexis, ¿qué tal a todos ustedes? A la teleaudiencia que siempre les está siguiendo, me comentan. Sí, excelente. Sí, es bueno saber eso. Doctor, ¿nos puede comentar este mapa específicamente, la segmentación de los casos por barrio y qué fenómenos se puede ir dando en cada uno de ellos con respecto a la distribución de los casos de COVID? Bueno, nosotros tenemos, desde que se inició la pandemia, ¿verdad? Actualmente en ese mapa estamos sacando nosotros, en base a lo que tenemos como datos que nos brinda la Dirección General de Vigilancia Sanitaria. Lo que hace es la vigilancia sanitaria, una vez que tiene los casos, pasarle a cada región los que fijan domicilio en el departamento, en el caso específico nuestro de Asunción, ¿verdad? Entonces, nos pasan el número total por día de casos confirmados positivos, ya sea por laboratorio privado o ya sea por lo que se está tomando en el sistema de salud pública. Esos datos son evaluados por nuestra unidad epidemiológica regional, la cual se encarga de hacer un llamado telefónico, ¿verdad? Con personal capacitado, ¿verdad? Que son aproximadamente casi 20 personales que se dedican al llamado de cada persona, en el cual se va preguntando datos específicos, la dirección, el barrio, los lugares donde trabaja, familiares, si tiene algún familiar con alguna comorbilidad, y en base a eso ir armando el árbol epidemiológico que para nosotros es fundamental en el momento de contener el contagio, que es lo que queremos que se logre, contener el contagio. Entonces, es un trabajo minucioso que se está haciendo. Lo que nos dice el mapa a nosotros es un detallado número de casos, ¿verdad? Que nos dice el número real exacto al día de ayer. Ustedes saben nomás que como todo lo relacionado a COVID es muy dinámico, sí, ¿verdad? Esos números pueden ir cambiando. Lo que sí tenemos son los confirmados desde la época de la pandemia, desde que se inició la pandemia hasta ahora. Y los activos de repente hoy ya pueden estar recuperados, claro, ¿verdad? Y los fallecidos que también se están dando por día. Entonces, la tabla es muy dinámica, pero es una tabla, un mapa general que nos dice cómo están en cada barrio de Asunción. Como ustedes verán, sí, ahí, todos los barrios están prácticamente tomados. Algunos en una época tuvieron más casos, otros ahora están teniendo más casos. También se ve el número de óbitos, de fallecimientos, que de repente hay más en algunos barrios que en otros. Lo que ahí te explica claramente es que no hay una discriminación en el sentido del nivel socioeconómico, ¿verdad? Afecta tanto por igual a uno u otro barrio de Asunción. Sí, lo que nos ayuda muchísimo es ver la capacidad de aislamiento que tiene cada familia, si es que tenemos un COVID positivo. La capacidad de aislamiento significa si tenemos un espacio tipo un dormitorio o una pieza privada con baño privado, que lo que hace es no contagiar al resto de la familia, ¿verdad? Y entonces también en eso nosotros estamos trabajando para tratar de ayudar a las personas que no tienen medios para aislarse. Nosotros le brindamos el albergue que tenemos en Asunción, que es preparado para COVID positivos, con síntomas leves o que están en proceso de curación. A ver, doctor, estábamos viendo aquí con Alexis esta tabla y queremos repasar con la gente. Barrio Obrero, por lo que estamos viendo, ya usted hablaba de eso hace meses cuando iniciaba toda la pandemia. Barrio Obrero ahora tiene 114 casos activos y 15 fallecidos, director. Eso es lo que nosotros tenemos la tabla al día de hoy, ¿sí? Eso es lo que tenemos. Estos casos son los casos confirmados, ¿verdad? Por el hisopado que se ha hecho. Tenemos los casos confirmados en verde, figuran los que justamente fueron desde el inicio de la pandemia. Sí. En celeste le pusimos los activos y en rojo, que son los 15, son la cantidad de fallecidos relacionados al COVID, ¿verdad? Sajonia también, ahí estamos viendo otro, inmediaciones, por ejemplo, lo que la gente conoce como todo Sajonia, ¿verdad? Ahí está discriminado por barrios. Sí. Doctor, ¿qué fenómeno? Yo le quiero aclarar algo también. Tenemos ahí, si vamos sumando, se da una cantidad total
pero nosotros tenemos aproximadamente unos seguramente 600 que no tenemos bien identificados, ni el barrio, algunos de ellos no nos atienden el teléfono y entonces no sabemos específicamente en qué barrio están. O de repente nos dicen que viven en Asunción y no nos dan la dirección por una suerte de temor todavía de la información. Yo creo que es fundamental ahora tener la información precisa para saber justamente cómo seguir haciendo esta suerte de aislamiento social que estamos haciendo todavía en Capital. Ese es el punto, doctor, al que quería llegar. Si bien esto puede parecer muy estadístico, sirve de referencia para que el Ministerio de Salud tome acciones. Eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué fenómenos se dan en barrios como, por ejemplo, el Obrero? Una densidad poblacional, gente que no ha respetado la cuarentena. ¿A qué se debe el hecho de que ahí, por ejemplo, se concentre la mayor cantidad de muertes y casos confirmados? Nosotros tenemos por un lado, Alexis, la gente que toma conciencia y se cuida. Eso por un lado, ¿verdad? Que es muy individual y personal. No depende ni del Ministerio de Salud, ni del Ministerio del Interior, ni de ningún otro ministerio. Es muy individual ese tema. Segundo es familiar. ¿Hasta dónde incluye tu preocupación familiar por el cual vos trates de que tu familia, y si en tu familia hay una persona con comorbilidad, pueda hacer una enfermedad grave, ¿verdad? Y necesita internación. Tercero, vamos a lo comunitario. ¿Cómo tu comunidad, qué acciones está tomando tu comunidad para tratar de que no se expanda el contagio, ¿verdad? Y después ya viene lo que implica al Ministerio de Salud, propiamente dicho, que es la parte asistencial, ¿verdad? Entonces, nosotros hablamos mucho de la primera línea, hablamos mucho del personal de salud como primera línea. Y yo ahí quiero cambiar un poco el chip en lo que respecta a la población en general que nos está escuchando. Realmente la primera línea acá es cada uno de nosotros y nuestras comunidades, porque somos nosotros los que vamos a ser encargados de tratar de que no haya ese contagio. En ese sentido, nosotros sí hemos impulsado a través de la región sanitaria, y yo creo que así también desde el mismo Ministerio de Salud, la formación de comités operacionales de emergencia, que ya justamente se ha tocado en otro programa en el canal, ¿verdad? En la cual la comunidad forma equipos, ¿verdad? Que incluyen todos los líderes comunitarios, líderes políticos, religiosos, la policía, fiscalía, y hacen una suerte de trabajo en el cual van haciendo ya sea parlanteadas, ya sea entrega de dípticos, trípticos, en el cual explican la implicancia de la enfermedad y de qué manera podemos evitar el contagio. Y si se da el contagio, que esas personas más vulnerables, como ustedes sabrán, personas de adulta mayor, obesos, diabéticos, hipertensos, son los que más están falleciendo, ¿verdad? Entonces, que esas personas sean más resguardadas. Es un trabajo de concienciación bastante grande que se quiere hacer en ese sentido. Y bueno, ese es el primer punto. Ahora, ese comité está encabezado por alguna unidad de salud de la familia, centro, puesto de salud, que se encarga de pasar esa información. Los datos son muy confidenciales de quién está con el COVID positivo. Claro. Entonces, eso lo maneja en la unidad del centro, puesto de salud, y en base a eso ellos van viendo en qué manzana está, en qué manzana no está, le hacen el seguimiento. Entonces, las personas que están desarrollando el COVID, ya sea los síntomas, ¿verdad? Entonces, son evaluados diariamente por el personal de salud. Doctor, y si hace falta, se deriva. Con respecto a esta situación de los albergues, por ejemplo, ¿cuántos hay acá en Asunción? Bueno, nosotros hemos trabajado ya desde el inicio de la pandemia en una necesidad grande, ¿verdad? Nosotros tenemos una gran cantidad de población. Ustedes habrán visto el caos que fue en otros países, muertos en las calles, sistema de salud colapsado, personas sin lugar en terapia, elección de quiénes entran a terapia y quiénes no, ¿verdad? Entonces, viendo ya eso de la parte preventiva, sin llegar a hospitales, nosotros hemos pensado cómo hacer para que no se disemine el contagio, ¿verdad? Gracias a Dios todavía no hay el colapso que se ha visto en otros países, ¿verdad? Y nosotros hemos pensado en la creación de albergues para COVID, ¿verdad?
COVID que son asintomáticos o por lo menos que tengan síntomas leves, que no tenga cómo aislarse en su casa. Esa es la gran mayoría de lo que son las olas de los bañados y compañía, ¿verdad? Entonces, tanto así que hemos hecho una alianza, ¿verdad? Con la pastoral social que nos ha prestado un local que tienen, ¿verdad? Y también hemos hecho una alianza con el Club Olimpia, el cual nos ha dado el espacio que tienen en su polideportivo. En base al apoyo y al conocimiento de unos chicos que están trabajando con sus profesores de ingeniería de la UCA UNA, ¿verdad? Ellos hicieron un proyecto basado en otros albergues y en las condiciones que estamos acá en Paraguay. Y hubo también apoyo de empresas como la Capro para hacer en Olimpia un albergue modelo, y también del gobierno nacional para hacer otro albergue que tenemos en la zona de la Chacarita. Tenemos básicamente la funcionante ahora a full en la zona de la Chacarita, y tenemos otro ahí que está en el Olimpia, que está adaptado para albergar con la capacidad suficiente a personas que no tengan cómo aislarse en su casa, ¿verdad? De hecho, nosotros tenemos inclusive personal de salud que han aislado en la Chacarita, los cuales han hecho ahí su cuarentena y se han retirado, porque ahí se hace cargo el gobierno de todo lo que sea la parte alimentaria, la parte de higiene. Tenemos personal de salud que está en forma constante monitorizando. Si hace falta, se deriva al paciente a otro hospital de mayor complejidad, si no se mantiene ahí, y con eso hemos contenido bastante el contagio. Doctor Robert Núñez, director de la 18ª Región Sanitaria, muchísimas gracias. Gracias a usted, y esperemos que a través del CN9 y el equipo, ¿verdad?, tratemos siempre de llegar hasta las personas que sigan cuidándose, que este es un modo que tenemos que aprender a vivir. Sí. Y gracias a eso vamos a contener todo lo que sea las enfermedades que nos están viniendo. Vamos a acordarnos que el dengue también está en puertas también ahí, y se imaginarán lo que sería dengue más COVID, ¿verdad? Entonces siempre tenemos que mantener bien, el calorcito bien ahora, en alto lo que es la prevención a través ya sea de la distancia social, el lavado de manos y el uso correcto de mascarilla, y por otro ahora ya empezar a eliminar los criaderos de dengue, sí, que potencialmente van a ser una mezcla bastante complicada de dengue con COVID. Exactamente. Gracias, doctor Robert Núñez. Hasta pronto. Muchas gracias a ustedes. 9 de la mañana, 9 minutos, actualizamos. Y así llegamos al final. Esto fue Panorama Global. Gracias a todos por compartir estos minutos con nosotros. Nos reencontramos mañana con más noticias y más información de lo que está sucediendo hoy en día en el mundo.